Bien, amigos, hoy es jueves 18 de enero. 18 de enero, cuarto creciente, Santa Margarita, Jimena, Prisca, Vicenta, me recuerdo a Vicentica, compañera de Doña Mary, fundando el Instituto de Rehabilitación. Librada Magluta, hermana de Jacobo. Faustina es la abuela de Carlos Juan Musa y de Jesús Antonio. Bien, un día como hoy, recordemos una cosa. Esta es una lista que fue hecha y aumentada con los años. Es decir, de esta persona, algunos ya no los tenemos, pero los recordamos. Por ejemplo, en el día de hoy nos enteramos de una noticia que no se dio a publicar mucho, y es del fallecimiento hace 3 días de la viuda del doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez. La señora Peláez murió hace 3 días. También en el día de hoy nacieron, por ejemplo, Dio Astacio. No sabemos si su familia le quiso poner Dios, pero se parece bastante. Candidato a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este, con muchas posibilidades de triunfo. Félix Bautista no es Félix Bautista el senador, Félix Bautista el presidente del clúster del Limón. Recordamos a Jaime Núñez Cosme, fue mayor general del ejército y creo que fue jefe del ejército y jefe de la guardia del cuerpo de ayudantes. Un día como hoy nació Pedro de la Cruz. Pedro de la Cruz es don negro, empresario farmacéutico, igual que Beatriz Albuquerque y César Santana. Roberto Cabral, abogado. Un día como hoy nació Nelson Antonio Martínez Azar. Nelson Martínez fue hijo de Martínez, el que fuera dueño de la empresa Antilla Motors, creo, que representaba los camiones Mack aquí en República Dominicana. Él y su hermano Tony, fueron dueños de esa empresa. También Martínez Francisco, que era su papá, fue ministro de Industria y Comercio o de Hacienda, él y Brea Peña, con autorización del PRD, fueron 2 de los principales empresarios que apoyaron siempre al Partido Revolucionario Dominicano. Manuel Pimentel, José Penso y Martínez Francisco y Brea Peña. Felicitamos a alguien que creo que fue canciller, pero uno de nuestros mejores diplomáticos, porque además es economista y banquero. Se trata de Pedro Padilla Tonos, Pedro Luciano Padilla Tonos, abogado, banquero y diplomático. Un día como hoy, uno de los grandes desarrollistas de La Vega, amigo querido, César Arturo Abreu. También nació un día como hoy un hijo de Luis Manuel Pellerano Gómez. Está de cumpleaños el ingeniero Luis Rafael Pellerano González. También nació un día como hoy el politólogo, ex canciller, ex secretario general del Partido Reformista, sobrino de Joaquín Balaguer por los Ricardo, Joaquín Ricardo García, Joaco. Fue de los
familiares de Balaguer, que contrariamente a que él no era partidario del nepotismo, siempre tuvo cerca a dos sobrinos, una que fue ministra de la Presidencia y Joaquín Ricardo García. Bien, esas son las efemérides y cumpleaños de hoy. Señores, nosotros tenemos una institución que se encarga de destacar no solamente el nombre de Juan Pablo Duarte, sino también la importancia de lo que significa la nación que Duarte encabezó su fundación. Se trata del Instituto Duartiano. Esta semana que pasó, el Instituto Duartiano llevó a cabo dos actividades importantes: unas Olimpiadas y una cabalgata. Privados de libertad se obtuvieron los 3 primeros lugares en las primeras Olimpiadas Duartianas, efectuadas con la participación de 331 reclusos de 37 centros penitenciarios. Fueron reconocidos el martes pasado por el Instituto Duartiano y la Dirección General de Servicios Penitenciarios. El auditorio profesor José Joaquín Pérez Aviñón, en la sede del Instituto Duartiano en la ciudad colonial, acogió a los 70 privados de libertad que llegaron hasta la eliminatoria final del certamen, que promovió el patriotismo, la educación de valores, la vida y el obra del patricio. Intervinieron el presidente del instituto, doctor Wilson Gómez Ramírez, que por cierto, Wilson Gómez ha puesto en alto la función del Instituto Duartiano. El coronel Roberto Hernández, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, y contó con la presencia de personalidades en el ámbito educativo y cultural, así como miembros del instituto. Además de Gómez Ramírez y el coronel Hernández Basilio, el jurado estuvo integrado por Julio Manuel Rodríguez Grullón, vicepresidente del Instituto Duartiano, y Jacinto Pichardo Vicioso, secretario general. Los galardonados del concurso recibieron bustillos de Duarte y ejemplares de la bandera nacional, material patriótico y didáctico, certificado de participación, entre otros. Sobre el Instituto Duartiano, queremos decir que es un organismo de carácter oficial y autónomo. Fue fundado el 26 de enero de 1964 y la ley número 127 del 27 de julio de 2001 tiene como objetivo promover la historia, los ideales y los valores del patricio Juan Pablo Duarte. Es la institución responsable de la difusión de la vida y los ejemplos del padre de la patria, así como la gloriosa historia de los dominicanos. Tiene la misión de llevar al pueblo dominicano la historia de Juan Pablo Duarte y tratar de que por medio del conocimiento de sus ideales, laboriosidad, honestidad acrisolada, patriotismo y espíritu de servicio, exista un mejor ciudadano y una patria justa y feliz, como lo soñó el padre de la patria. Ese es el acto de... Vamos a ver si tiene audio. Lo que evidencia que el privado de libertad es un ciudadano también comprometido con su país y que puede perfectamente procurar esa segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad y producir a favor de la colectividad de su país y del conglomerado humano. Estas Olimpiadas, como ustedes han visto, son extranjeras. Así que este día glorioso, patriótico, es un día útil
oportuno y viene como anillo al dedo para la celebración de esta ronda final de este proceso de escogencia de los centros que más han aprovechado sus representantes al momento de medirse en términos de los conocimientos académicos. Hoy, por supuesto, ya verán ustedes la capacidad desarrollada, porque en cada selección fue preciso hacer segundas rondas para desempatar, porque lograban las puntuaciones mayores de 100. Todo eso habla muy bien de la seriedad con que asumieron estos privados de libertad este proceso y este certamen. A ustedes agradecer su presencia y, como siempre decimos, de hecho todos hemos ganado, solo que alguien tiene que quedar en segundo, en tercero y en primer lugar. Pero la materialización de este esfuerzo, el aprendizaje y las lecciones asumidas y alcanzadas por ustedes, para nosotros son suficientes para decir que hemos triunfado todos y todas. Cuando decía que me llenaba y me llena de sentido, de emotividad, es que recordaba en la oficina del doctor Wilson Gómez, cuando hace más de 2 años, ¿verdad?, estuvimos por acá, y de una manera como lo es él y su equipo, nos dieron un conjunto de guías y pautas en lo que era el sentir que queríamos nosotros buscar, y que consolidó lo que se le llamó Olimpiadas Duartianas, y nos hace construir con ellas el mandato constitucional, también la ley 113, de que la finalidad de la reclusión, de la pena, no es más que la reeducación. Y con el apoyo de la unidad ecuestre del Ejército Nacional, también de caballistas patrióticos, se llevó a cabo la cabalgata por la patria en esta semana que pasó. Ahí está, por las calles de la ciudad colonial, los caballistas, ahí está el grupo de los caballistas de Higüey, y ahí están las palabras del presidente del Instituto Duartiano. Vamos a escuchar al doctor Wilson Gómez Ramírez. Una verdadera clase de dominicanos que somos los caballistas. Duarte recogió el territorio en caballo. La patria se conformó con el uso de la fuerza del caballo. Hoy también resaltamos la patria, la independencia, la soberanía. Esta actividad patriótica procura que los dominicanos continúen con el fervor patrio elevado, a sabiendas de que Duarte nos dio una patria para siempre, libre, independiente, soberana, una patria con capacidad de autodeterminación. ¡Viva la República Dominicana! Bien, actividades del Instituto Duartiano, que está dignamente dirigido en esta ocasión por el doctor Wilson Gómez Ramírez, con el doctor de Montecristi y pediatra, así como también de Jacinto Pichardo. Bien, vamos a decir que en el día de ayer recibimos una información que algunas personas
Miren, nosotros no tratamos de traducir noticias, pero tratamos de darle lectura a algunas noticias que nos resultan a veces o pasan por alto o no conocemos el contenido. El presidente Macron, presidente de Francia, envía un mensaje a través del embajador de Francia al presidente dominicano ofreciéndole a Francia como un país de ayuda a problemas nacionales. Dentro de lo que está la construcción del metro de la República Dominicana. ¿De qué se está tratando? Miren, un presidente de la República tiene varias funciones. Una de ellas es promover su país, pero promoverlo dentro y fuera. Cuando el presidente de Francia ofrece ayuda, entre comillas, para la construcción del metro, lo que está haciendo es lo siguiente. Primero, la industria de la construcción de ferrocarriles en Francia es una industria importante. Le da trabajo a muchas personas. Esos trabajadores tienen un sueldo superior a la media porque son especializados. Fabricar ferrocarriles implica una especialidad y son bien pagados, además de que aumenta el personal francés que se activa en la industria de la construcción de ferrocarriles. Cuando lo hacen, evitan que Francia utilice sus divisas para comprar ferrocarriles fuera, pero también produce divisas fabricando ferrocarriles y cobrando en divisas. Es decir, tiene un efecto económico importante. Y el presidente funge de vendedor. No es que él tiene interés, es que tiene interés de que esa empresa se desarrolle, produzca divisas, produzca mano de obra y de paso le ofrece ayuda, a lo mejor viene un financiamiento ahí. Y como un presidente es un vendedor de alto nivel, cuando le ofrece al gobierno dominicano eso, también le dice que cualquier otro programa de ayuda, el presidente francés puede ayudar a que se materialice. Si me compran el ferrocarril, te consigo otras ayudas. Eso es lo que no se dice. Lo que le pasó a Lula. Lula vendía a Odebrecht, vendía a Andrade y Gutiérrez y vendía a la gente de los aviones. Pero el interés era desarrollar la industria brasileña y convertirla, como en un momento fue, una multinacional. Y Cardoso también lo hizo. El presidente Cardoso, primero que Lula, gestionó con Hipólito Mejía la construcción y financiamiento del acueducto de la línea noroeste. Entonces, cuando los presidentes hacen eso, están haciendo un doble propósito. Se presentan como países de ayuda y de pasos se ayuden. Toda esa ayuda es condicionada. Por eso es que Estados Unidos no quiere a China, porque le quita los negocios. Y la gente tiene que ir entendiendo esas cositas, que no son cositas sino cosotas. También está el tema del DNI. Hay una ley que si usted la estudia, se dice, caramba, pero ¿por qué los medios y mucha gente está preocupada por la nueva ley? Es que la ley, en uno de sus puntos, le da mucho poder
a que los organismos privados y públicos que tengan información que pueda poner en peligro la seguridad del Estado ya, no de los partidos políticos, del Estado, están obligados a dar esa información. Y resulta que los propietarios de medios estamos preocupados porque el que no da información de ese tipo puede hasta coger la cárcel. Dice, ¿y por qué? Le vamos a decir por qué. El mejor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. Ahora mismo lo está viviendo Estados Unidos. Un presidente dirigió el país 4 años, salió del poder, aspira al poder, y el gobierno de Biden se enfrenta a la posibilidad de competir con Donald Trump. ¿Qué hace el gobierno de Biden, que hoy es el gobierno? Persigue a Donald Trump, y los organismos de seguridad de Estados Unidos puede perfectamente perseguir a Donald Trump y eliminarlo. Pero allá hay una ley que prevé eso. Donald Trump puede ser hasta condenado y puede ser candidato. Hay algunos casos extremos que no. Y aquí le vamos a poner un ejemplo. Luis Abinader va a la reelección. Leonel Fernández es el opositor principal. Si Danilo Medina fuera el candidato del PLD, Luis Abinader, que además de ser candidato es presidente de la República y jefe de los organismos de investigación, le puede decir, consíganme prueba en contra de Leonel y de Danilo Medina, porque tenemos que eliminarlos. Y le voy a decir algo, el que busca encuentra, y un departamento con recursos como el DNI empieza a investigar y puede perfectamente encontrar suficientes argumentos para someter, anular y meter preso a esos dos candidatos. Solamente que lo quiera el poder. Que sean luego descargados por falta de pruebas, ya esa es otra cosa. Ustedes tienen el caso de Danilo. Danilo, no solamente por el tema de China y por el tema de que está inhabilitado por la Constitución, sino que Danilo Medina, si todo su entorno es un entorno acusado con posibilidades de ser culpable, él pudiera estar perfectamente a un paso de estar en la Procuraduría y tan pronto esté ya sub judice. Entonces, eso es lo que algunos medios están preocupados, porque hay informaciones privilegiadas que estamos obligados a suministrársela al DNI con la nueva ley. Tiene su parte buena, pero tiene una parte que se puede usar políticamente en contra de un opositor. Y ahí es que bueno, nosotros teníamos el caso de Balaguer. Había un juez que siempre conocía los casos de los jóvenes terroristas dominicanos, que había una granada que se hizo famosa. Se la presentaban en todos los juicios la granada, que esa era la que ese comunista quería poner. Y era la autoridad. No, eso me lo trajeron los organismos de inteligencia. Usted tenía esa granada. Y no había quien se le diera. Eso no es agradable. Pero esa ley tiene dos vertientes. Es justo que el que tenga una información en contra del Estado lo tenga que decir. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si la información es
para derrocar el gobierno de Abinader antes del 16 de agosto, es conspiración. Ahora, si usted lo que tiene es una acusación de que está haciendo todo lo posible para que Abinader no siga en el poder después del 16 mediante unas elecciones, todo lo que usted haga es válido. Ese es el problema, que Abinader es presidente y jefe de los servicios de inteligencia. Y por otro lado, es candidato que podría eliminar a los... ¿Cuál es el error? Hay un solo error. Este no es el momento para conocer ese proyecto de ley. Sencillo, no es el momento. Otro tema que necesita lectura es el piloto para las horas de trabajo. Fenómeno, mayor eficiencia, pero eso tiene algún contenido que todavía no se ha evaluado. Primero, bajar un día de trabajo con el mismo sueldo sin análisis es un aumento de salario. Te están dando el mismo sueldo por menos horas. Eso no tiene ninguna discusión. Segundo, todos los fines de semana se convertirían en fines de semana largos. Eso que a veces ocurre, que tú tienes una disposición del Ministerio de Trabajo que dice, lunes 1 de enero, fecha de celebración de Año Nuevo, no se cambia. Viernes 26 de enero, natalicio de Juan Pablo Duarte, se trabaja de manera normal el 26 de enero y se cambia para el lunes 29. Ahí tenemos. Sábado, domingo y lunes. Ahora vamos a tener todas las semanas, si eso se aprueba, 3 días, toda la semana de las 52 semanas del año. Pero ese es un piloto. Que por cierto, eso que nosotros estamos diciendo no lo va a decir la oposición, porque la oposición apoya al trabajador, porque ahí es que están los votos. Nosotros hablamos de eso como los préstamos. La reforma fiscal se hace después de las elecciones, porque ahora no procede. Esa es la tercera. Otra. La vicepresidenta de la República y David Collado tienen una condición que aquí no se ha destacado. Señores, esas dos personas han hecho camino al andar. En caso de que esas personas se postulasen a cargos electivos sin hacer campaña, no digo que ganarían, pero tendrían muy buena votación. ¿Por qué? Porque lo que le han encargado, en el caso de David, cargos electivos, en el caso de ella también cargo electivo como vicepresidenta, y las funciones que le ha dado el gobierno, uno encargado del Ministerio de Turismo y la otra ha sido encargada del Gabinete de Salud, del Gabinete Eléctrico, y todas las funciones que le han encargado, la ha manejado bien, lo ha manejado discretamente y se ha ganado el puesto que ella no se propuso. Una posición política como David Collado por la función que han realizado. Y eso es bueno que se sepa, porque esas son las cosas que a veces distorsionan algunos numeritos que hacen los políticos. Si usted coge ahora mismo, inserta a esa vicepresidenta o a David en cualquier cargo electivo que esté en discusión, se acaba la discusión. Ponga a Raquel Peña de senadora de Santiago. Por unanimidad gana. Hasta los de oposición votan. Ponga a David Collado senador de la capital. Omarcito le va a dar trabajo ganarle a David Collado. Porque han hecho camino al andar.
Y hay personas, el caso de Héctor Valdés porque no ha hecho carrera política, pero Héctor Valdés puede competir hasta por la presidencia de la República con el aval de su función 20 años en el Banco Central. Personalmente, es una cosa que a ti una gente te caiga bien o no, pero eso no es lo importante en elecciones, es eficiencia. Entonces, ese tema de la Bici David, queríamos resaltarlo porque hay mucha gente que se confunde y es muy dado a las redes y a la pendejada. Es el trabajo. Ahora mismo, la gente se extraña porque ella la nombraron ayer coordinadora del Gabinete de Salud. Lo primero que durante la pandemia fue la coordinadora del Gabinete de Salud, porque en el gobierno anterior el Gabinete de Salud se manejaba desde Palacio. Entonces, eso se le dio continuidad de Estado. Lo hizo bien. Ahora resulta que el ministro nombrado por el Poder Ejecutivo como nuevo secretario, ministro de Salud, a pesar de que el doctor Atala hace tiempo que está preparado para dirigir la política sanitaria aquí, hace tiempo que él lo está, como médico, y desde siempre los Atalas tienen su profesión y son políticos. Siempre ha estado preparado, él y su hermano. Pero en este momento en que él entra a desempeñar un cargo durante 5 o 6 meses, la persona que estaba a principio, que es Raquel Peña, la restauran en el Gabinete de Salud. Y eso tiene sentido, y hasta Atala lo ve bien. ¿Por qué? Porque también le quita a Lama la idea de que a él podría tocarle presidir ese gabinete, porque él tiene más tiempo. Ese ministerio ha tenido 3 ministros en 3 años. Entonces, eso se entiende bien. Otro problema que se está discutiendo aquí y que no se está resaltando, y es, ¿quién va a ganar? ¿El presidente, Leonel o Abel? Esa es una discusión. PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Esa es la discusión. Pero aquí hay otro elemento que es más importante, porque cualquiera de ellos 3, nosotros no vamos a tener una revolución. No va a haber una revolución, nadie se va para la montaña, ni aparece tampoco un Milei que va a trastornar todo. El mismo presidente actual prometió que iba a fusionar algunos ministerios y le ha resultado difícil hacerlo. Le ha resultado difícil porque cuando el Estado funciona de una forma, es muy difícil usted cambiarlo en un día. Entonces, ¿qué es la otra cosa que se está discutiendo? Miren, aquí se está discutiendo el poder de los partidos políticos. Recuérdese que el PRD nunca ha gobernado más de 4 años. Juan Bosch, 7 meses. El presidente Guzmán, 4 años menos 43 días por el suicidio. Jorge Blanco, los 4 años, pero terminó en la justicia. Y el presidente Mejía no se pudo reelegir, pero las medidas que tomó en cuanto a la economía se llevaron la reelección. Por tanto, el PRD no se reelige. ¿Cuál es el reto de Luis Abinader? Que va bien. Ganar y reelegirse. Ni siquiera ir a una segunda vuelta. Y va bien. Pero quiero decir que si Abel Martínez y Danilo Medina no logran una votación razonable, va a haber problemas. Porque el PLD pararía en lo que hoy es el reformismo o el mismo PRD, en un partido bisagra pequeño. El problema es hacer un buen papel.
Por otra parte, quiero terminar diciendo, y hablábamos de funciones, nosotros no queremos, no deseamos que un trabajo que este hombre ha hecho, no solamente para quedarse, sino para hacer algo diferente, diferente a los otros gobiernos de su partido, porque PRD y PRM es lo mismo. ¿Cuál es el temor? Que se distraiga en temas electorales y abandone o descuide temas vitales. Aquí hay un problema que ellos tienen y no es él, son sus funcionarios. Miren, se les voy a explicar. Cuando murió Trujillo, se descubrió algo bueno y algo malo. ¿Qué era lo bueno? Que Trujillo y su familia no se llevaron nada fuera del país, excepto 2 o 3 pesitos que algunos sacó. Pero el patrimonio de la familia y del Estado no se extrañó, no se fue fuera. Eso fue lo bueno, todo quedó aquí. Ahora, ¿qué fue lo malo? Que todo quedó en manos del Estado. El Consejo de Estado declaró la destrujillización, es decir, sacar todo el personal que tuviera que ver con Trujillo y declarar patrimonio del Estado todas las empresas de Trujillo, del Estado, de sus familiares, de sus socios y de sus allegados. En algunos casos se cometieron excesos, pero en términos generales no se equivocaron. No se equivocaron. Y se crearon entonces todo eso quedó en manos del Estado. El principal patrimonio fue la tierra. Trujillo era un fanático de la tierra. Y tanto Trujillo como las empresas del Estado tenían muchas tierras. La principal tenedora de tierra era el Consejo Estatal del Azúcar. Y el Consejo Estatal del Azúcar tenía una empresa que ellos fundaron que se llamaba la Inmobiliaria del CEA, que se dividió en 3, en la producción de azúcar, en la ganadería, que se llamaba Seagana, y en la inmobiliaria del CEA, que manejaba las tierras. En el transcurso de los años, la mayoría de ese patrimonio permaneció en manos del Consejo Estatal del Azúcar, pero algunas tierras que se habían convertido en urbanas o en útiles para otras empresas, para empresas de desarrollo, se vendieron. Bien vendidas, a precios razonables. Pero hay una ley que dice que si el Estado hace una venta por más cierto nivel, antes era 20,000 pesos, después se puso una cantidad de salarios mínimos, porque el peso 20,000 pesos no era nada. Entonces, cuando llega Luis Abinader y el PRM, encuentra que una gran cantidad de tierra que ha sido vendida y está en posesión de terceros, no ha tenido el destino final, que es que el CEA lo mande a la consultoría jurídica y la consultoría jurídica la mande al Congreso para su conocimiento y aprobación o rechazo. ¿Qué está pasando? Que Luis Abinader no sabía si en el gobierno de Hipólito se adjudicaron tierras mal adjudicadas, si en el gobierno de Leonel y de Danilo se regalaron tierras, y nombra una comisión para que depure esas tierras y las mande al Congreso. Pues resulta que el decreto 273 del año 23, del año pasado, el decreto 273 del año pasado, creó una comisión para estudiar esas ventas y enviarlas al Poder Ejecutivo para su envío al Congreso.
le dio 60 días para revisar esos expedientes. Una comisión creo que de 3 o de 5. Recuerdo que uno de ellos era Fidias Aristi, que ahora es miembro del Tribunal Superior Electoral. Pues pasaron 7 meses y eso no se conoció, y no se envió un solo expediente. Y la cantidad de negocios, de empresas, de inversiones que están pendientes del título definitivo por falta de la aprobación o rechazo, porque pueden ser rechazos, pero el conocimiento de esas leyes, de esas tierras, es urgente y no se va a perder nada. Con eso no se puede politiquear ni reeleccionar ni nada de esas pendejadas. Que obedezcan ese decreto y que los miembros de la comisión pongan un sustituto y se tomen urgente, porque ya están pasados o que manden eso al Congreso y que sea el Congreso el que le toque aprobar o rechazar, porque son 3 filtros: el SEA, la comisión, la consultora jurídica y el Congreso Dominicano. Creo que hay que conocer, porque no estoy hablando de 2 metros ni de 2 tareas, estoy hablando de miles de tareas de tierra en lugares que podría estar instalada empresas, que es lo que el Estado está buscando: inversión público-privada, inclusive de otra institución del Estado. Hay tierras que se pasaron al Instituto Agrario y eso también tiene que ser conocido. Todo el patrimonio de bienes nacionales tiene que ser conocido en caso de su transferencia. Queríamos decir eso y decirle que nos sorprendió ayer ver una fotografía. Es una nota curiosa, pero son las cosas que ocurren aquí, como dice, cuando son del alma. Una fotografía de la ministra de la Mujer, de Patricia Aguilera. Patricia Aguilera es la 3ª embajadora encargada de negocios que está haciendo función de embajadora de Estados Unidos. Nosotros tuvimos a Thomas, tuvimos un joven que nada más tuvo un mes, y ahora tenemos a Patricia Aguilera. Pues una reunión pública de Patricia Aguilera, encargada de la Embajada de Estados Unidos, la ministra de la Mujer. ¿Saben con quién? Con la directora del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos en República Dominicana. Nosotros desconocíamos totalmente que el Cuerpo de Paz estaba activo en una magnífica organización que hizo un trabajo magnífico desde los años 60 aquí, 62, pero que le pusieron una etiqueta de que eso eran así a todito. Esa gente conoce en el campo dominicano mejor que nosotros. Hay un famoso senador de Estados Unidos que se llama Robert Dodd, Christopher Dodd, que fue miembro del Cuerpo de Paz en Dajabón, en una de esas, en uno de esos municipios de la provincia de Dajabón, y estuvo ahí viviendo, y después fue congresista de los Estados Unidos y uno de los hombres de más poder en el Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces me extrañó ver una jefa del Cuerpo de Paz en República Dominicana. Bienvenida, porque no sabíamos que esa institución estaba activa todavía. Eso es más o menos lo que nosotros queríamos decir hoy, y vamos a hacer una pequeña pausa para volver con otros temas.